¿Por qué hay falta de dólares ahora? En términos muy simples, porque del país, de todo el país, ya no estamos hablando del Estado solamente, estamos hablando de todo Bolivia, salen más dólares de los que entran a la economía boliviana. ¿Okay? ¿En qué medida? Esto es lo que se llama el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el 2023, ese déficit en cuenta corriente eran 10.600 millones de bolivianos, aproximadamente 1.250 millones de dólares. Entonces, si salen más dólares de los que entran, obviamente va a haber escasez de dólares. Y eso es lo que estamos sufriendo ahorita. ¿A dónde van los dólares que salen de Bolivia? Los dólares que salen de Bolivia van fundamentalmente a dos cosas. A las importaciones. Cada vez que el país, ya sea el Estado o los privados, compran algo del extranjero, les tienen que pagar con dólares. Son dólares que salen de la economía. Y el otro ítem importante es el servicio de la deuda. Tenemos que pagar las deudas que tenemos con el extranjero y esas se las paga en dólares. ¿De dónde entran dólares a la economía? De las exportaciones. Lo que Bolivia le vende, tanto el sector público como el sector privado, a otros países, reciben pago de esas ventas dólares, ¿no? ¿Y de dónde entran también dólares? Normalmente de la inversión extranjera, pero ahora es casi nula la inversión extranjera. Y también entran dólares, pero en menor proporción de las remesas que envían las personas que viven en el extranjero a sus familiares que viven en Bolivia. El tema de la falta de dólares es un poco más reciente. ¿Por qué? Por un lado, las exportaciones han bajado muchísimo, casi 2/3. Y por otro lado, las importaciones han subido. Y al día de hoy, nosotros importamos más combustible de lo que exportamos en gas. Porque Bolivia, ¿cómo puede ser que exportemos e importemos al mismo tiempo? Lo que sucede es que Bolivia exporta gas, pero no produce mucho líquido, no produce mucha gasolina y diésel, y eso es lo que importamos. Ahora estamos importando más combustibles de lo que exportamos. Y eso se traduce en una escasez de dólares. No es el único ejemplo, pero este es uno de los más importantes. Ahora, ¿por qué exportamos menos gas? Ahora voy a esa pregunta. Exportamos menos gas porque cuando el gobierno de Evo Morales recibió el país, el año 2006, teníamos los gasoductos al Brasil y a la Argentina ya construidos. Las reservas de gas probadas por empresas internacionales. Los contratos de compra-venta de gas ya firmados con la Argentina y con el Brasil. Y los impuestos a la producción de hidrocarburo se aprobaron antes de la gestión de Evo Morales. Se subieron de 18 al 50%. Entonces, él recibió todo eso hecho. Esas 4 cosas hechas que demoraron muchos años. Todo eso no se consiguió de la noche a la mañana. Eso empezó a mediados de los años 70. Y todos los presidentes de Bolivia, desde esa época hasta el 2006, no importa que sean de derecha, de izquierda, neoliberales, socialistas, lo que sea, todos sistemáticamente han seguido avanzando en la construcción del gasoducto, en la negociación de contratos, en atraer inversión privada para que encuentren las reservas de gas. Y encima de recibir esas 4 cosas ya hechitas, tienen la suerte de que a partir de su primer año de gestión empiezan a subir los precios del petróleo internacional y por ende el de gas. Entonces lo único que hicieron era recolectar y recolectar y recolectar, cosechar el fruto del trabajo de los 30 años previos. Y lo único que tenían que hacer era invertir bien esos recursos, invertir en favor del pueblo boliviano. Pero en lugar de hacer eso, han empezado a derrochar la plata en cosas como el aeropuerto de Chimoré, que no tiene ni un vuelo comercial, la sede de UNASUR, que no se ha usado ni un solo día, es un edificio vacío, construcción de canchitas de fútbol, un ingenio azucarero en San Buenaventura, en una región donde no hay azúcar. Un gasto insulso
Pero a partir del 2014 aproximadamente, todo eso se empezó a caer, todo se empezó a derrumbar. Entonces, claro, ahí ha empezado la cosa. Pero todavía teníamos reservas, porque en los años de bonanza, desde el 2006 al 2014, crecieron mucho las reservas, crecieron hasta 15.000 millones de dólares. Y en este momento son aproximadamente 1.500 millones de dólares y la gran mayoría está en oro. En efectivo, así para gastar, hay aproximadamente 140 millones de dólares. La primera medida que yo propongo es establecer un tipo de cambio flexible, no un tipo de cambio fijo como tenemos en Bolivia actualmente, que lo determina el Banco Central de Bolivia. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio depende del mercado, de la oferta y de la demanda. Entonces, si lo tienes fijo, va a haber un desequilibrio cada vez que entren más dólares o que salgan más dólares de la economía. Si es flexible, entonces se va ajustando de a poquito, arriba o abajo. El mercado es el que devalúa o revalúa, no los gobiernos, no los políticos. Entonces, así funciona en prácticamente todo el mundo desarrollado, no prácticamente, en todos los países desarrollados. No fijan su tipo de cambio. Los tipos de cambio son flexibles y los determina el mercado. Además, eso ya hemos hecho en Bolivia. No es una idea novedosa. Cuando había el bolsín, no sé si algunos recuerdan, dependiendo de la edad, el bolsín del Banco Central de Bolivia funcionaba de la siguiente manera. Todas las semanas, o a veces más de una vez por semana, el Banco Central hacía una subasta de dólares. Y quienes querían dólares iban a pujar y decir, yo te pago tanto por tu dólar, yo te pago tanto por tu dólar. Y se iba asignando los dólares desde el precio más alto hasta que se acabe la cantidad subastada. Eso funcionó muy bien en Bolivia. ¿Por qué no puede volver a funcionar? El otro tema es que tenemos que lograr que entren más dólares a Bolivia. ¿Y cómo pueden entrar más dólares? ¿De dónde van a entrar más dólares a Bolivia? Primero, exportar más. Eso quiere decir que tenemos que eliminar todos los cupos a la exportación, todas las trabas burocráticas, más bien facilitarles a los exportadores que exporten más para que entren más dólares al país. Segundo, atraer inversión extranjera. Y eso requiere darles a los inversores seguridad jurídica, requiere darles los servicios de calidad, no hay bloqueos de caminos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante la inversión extranjera? La inversión privada nacional también es importante, pero no soluciona la crisis del dólar. La inversión extranjera primero trae dólares al país, porque el inversionista del exterior va a venir con dólares para convertirlos en bolivianos e invertirlos en Bolivia. Segundo, porque por lo general, el que viene a establecer un negocio en Bolivia ya tiene el mercado asegurado, si no, no estaría invirtiendo así a ciegas, ¿no es verdad? Entonces ya tenemos un mercado asegurado al atraer la inversión extranjera. Y tercero, es porque el inversionista extranjero trae tecnología, trae formas de hacer las cosas de manera mucho más productiva y crea empleo. Entonces, tenemos que atraer inversión extranjera. Y por último, contratar créditos de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Las instituciones financieras de desarrollo internacionales, estoy hablando Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y varios otros, le prestan dinero a Bolivia de libre disponibilidad para que el país los disponga libremente. Esos son dólares constantes y sonantes que se los entregan de golpe, no a través del tiempo. Este tercer tema, surgen dos preguntas. Una es, ¿nos vamos a seguir endeudando, contratando deuda? Esto es deuda externa y Bolivia todavía tiene margen para incrementar un poco su deuda externa.
Entonces, sí, nos vamos a endeudar. Pero estos créditos, si uno los sabe negociar, y yo los sé negociar porque los he dado como funcionario del Banco Mundial y también los he contratado como funcionario del gobierno de Bolivia, se pueden conseguir a plazos largos. Estamos hablando de 25 años y a tasas de interés del 5% aproximadamente al día de hoy. Entonces son créditos muy convenientes para el país y que se pueden obtener. Y la segunda pregunta es, entonces, si es tan fácil como dice Amparo, ¿por qué no lo hace el gobierno? Porque obviamente también Arce ha reconocido que están escaseando los dólares. ¿Por qué no hacen eso ellos? Por razones puramente ideológicas. No les interesa solucionar los problemas de la economía del país si es que ellos tienen que ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Eso es para ellos como si fuera el diablo. La realidad económica de Bolivia, el día de hoy, exige que tengamos un programa con el Fondo Monetario y que contratemos créditos de libre disponibilidad de la cooperación multilateral a plazos largos y a bajas tasas de interés.